Entonces, la última vez hablamos un poco de agregación. La última vez hablamos un poco de agregación y hablamos de varios operadores. Vimos el ejemplo de count, contando cuántos planetas hay en la tabla. También con distinct afuera, no cambia los resultados, pero si ponemos como el distinct adentro, entonces vamos a tener un conteo de los planetas únicos. Vimos también count estrella para contar las tuplas en la relación. Y vimos que no los nulos cuentan como cero. Se cuentan como cero. Y bueno, también vimos promedio. Hablamos de promedio y que el resultado exacto puede depender del sistema. Hablamos de distinct, también se puede usar distinct con average para quitar duplicados de los números antes de hacer el promedio. Y estuvimos en este punto, sí. No, también vimos casting, sí, para poder asegurarnos de hacer el promedio de los floats. También tenemos min, podemos sacar el mínimo de los años, eso sería en este caso 66, creo. Y tenemos max. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a intentar devolver es el año mínimo como mínimo y después vamos a sacar el planeta con el año mínimo. Parece ser más o menos intuitiva la consulta, ¿cierto? Pero en este caso no va a funcionar, ¿sí? Es decir que no podemos sacar más columnas porque puede haber varios planetas asociados con un valor mínimo. Así que en este caso no se puede devolver planeta porque la agregación es para trabajar con grupos de cosas y puede devolver un valor. Si necesitamos el planeta, si queremos saber cuál planeta tiene el año mínimo, lo que hay que hacer es usar min como una subconsulta para encontrar ese planeta. Entonces no podemos mezclar de alguna forma agregación con proyección normal de columnas de la tabla. Entonces tendremos que ver cómo hacer eso en caso de querer como encontrar el planeta con el año mínimo. Lo que tenemos que hacer es usar min como una subconsulta y usar alguna forma de condición para ver si el año afuera de aquí es igual al min. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De la tabla de aterrizaje, lo que vamos a hacer es devolver o encontrar las tuplas tal que el año es igual al valor de min que tenemos en esta subconsulta aquí. Y para esas tuplas vamos a devolver el planeta y el año. Y tendremos el resultado acá. Así que no se puede mezclar agregación con columnas. ¿Por qué? Porque agregación debería devolver un resultado para toda la tabla. Y en otros casos, una columna puede tener varios valores. Entonces no se puede mezclar ambos. Ok, pero en algunos casos quizás vamos a querer como ver resultados por planeta, conteos por planeta, suma por nave, promedio por país, cosas así. Entonces en vez de como promediar todas las tuplas o todos los valores en la tabla, queremos hacer un promedio o un mix, un min o un max por algo, por nave, por planeta, lo que sea. Entonces, pensando en hacer una agregación por planeta aquí, lo que podríamos hacer en este momento es generar una tabla separada para cada planeta.
Em, ¿Y qué significa eso? Bueno, en una subconsulta vamos a sacar todas las tuplas con Mercurio. En una subconsulta vamos a sacar todas las tuplas asociadas con Venus. En una subconsulta y en cada subconsulta, para cada planeta vamos a tener una subconsulta y luego vamos a hacer el conteo, ¿sí? Y después vamos a sacar como la otra información que necesitamos. Así que no es la mejor forma. Hay dos problemas. Sí, el primer problema con escribir la consulta así es que va a ser muy larga, por supuesto, y muy repetitiva. Y el otro problema es que vamos a tener que nombrar cada valor aquí. Y muchas veces no vamos a tener como todos los valores, no vamos a saber esos valores. Entonces no es muy práctico, no es una buena forma de hacer esa consulta. Así que lo que nos da SQL, bueno, tendremos el resultado así. ¿Qué significa el asterisco? Aquí significa contar las tuplas en la tabla, en la relación. Entonces, en este caso sería contar el número de resultados en esta consulta. Como estrella significa contar todas las columnas. Y eso significa contar las tuplas enteras o los resultados de la consulta. Así que, bueno, los resultados de la consulta posiblemente no la mejor forma de explicar eso porque el número de resultados va a ser 1 porque es un conteo, pero en la relación hasta el momento, podemos decir, el número de resultados si tuviéramos select asterisco. Ok. Entonces no es la mejor forma de expresar una consulta así. Podríamos, en vez de hacer eso en SQL o en agregación en general, podemos hacer un group by. Y eso va a generar grupos de tuplas por algún valor, por los valores de alguna columna, o también puede ser como varias columnas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos a agrupar sacar por cada planeta todas las tuplas asociadas. Por ejemplo, Marte. Vamos a sacar como las 3 tuplas asociadas y podemos aplicar agregación individualmente sobre esas tuplas. ¿Sí? Entonces, Group by Planeta aquí va a generar 4 grupos que hacía el count estrella. Sí, el count estrella sería podríamos como sacar count estrella, sacar todo eso y simplemente tener como select star, ¿sí? Entonces sacando el select, el conteo y simplemente con select star va a devolver un número de resultados, puede ser, en este caso, esta consulta aquí, por ejemplo, va a devolver un resultado. Entonces lo que hace como count star o count asterisco es que va a devolver el número de resultados que tendríamos sin el conteo. Si es el número de resultados con simplemente select star. En este caso, bueno, si tuviéramos aquí en vez de Mercurio, Marte, entonces va a contar como las 3 tuplas, como todos los resultados de la consulta, con select asterisco. Espero que esté bien. Puede también, si tiene dudas, quizás jugar un poco en Postgres para ver, pero es el número de resultados con select asterisco que habría con select asterisco. Ok. Ok. Super. Entonces, aquí lo que podemos hacer en la consulta así, de nuevo, significa contar como las tuplas enteras, no simplemente un valor. Entonces, lo que dice esta consulta, para cada grupo o para cada grupo de tuplas, cada planeta, va a haber 4 grupos, uno para Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. Para cada grupo, contar cuántas tuplas hay. Y Marte, por ejemplo, va a tener 3 tuplas.
Entonces vamos a contar 3 para Marte y eso va a ser el resultado. Vamos a tener aquí el nombre del planeta y la agregación. Ahora, antes dije que no se pueden mezclar columnas de agregación con columnas normal, pero en este caso solo vamos a tener un conteo por planeta, así que no hay problema aquí proyectar planeta. Es decir, que podemos usar las columnas del group by y podemos agregar como más columnas de agregación. Pero en este caso no podríamos tener, por ejemplo, select planeta, país, count el conteo. No podríamos agregar aquí país porque no está en el group by. ¿Y por qué es un problema? Por ejemplo, en el caso de Marte, Marte tiene 3 países diferentes, ¿sí? Así que hay un solo planeta y hay un solo conteo, pero hay 3 países y SQL no permite eso, sería como una lista de países o algo así. Así que no se permite eso, pero en el caso de Group By uno puede sí usar como las columnas del Group By en la proyección del select. Profe, una duda. Sí. ¿Qué entrega la consulta si es que uno le borrara el count asterisco as conteo? Entonces sería en este caso simplemente esta columna aquí sin el conteo. Sí, sería equivalente a como select distinct planetas en el group by. Sí. Hay un buen punto ya que en general el group by solo se usa group by cuando uno tiene una agregación como un conteo sobre un grupo o un promedio o algo así. No puedo pensar en ningún caso donde tendría mucho sentido usar group by sin una agregación. Sería en ¿Y este cómo caso. sabe la consulta cómo contar los registros? O sea, Um, ¿hay alguna relación para contar los registros? O... Sería aquí, en esta definición aquí dice que hay que contar como las tuplas, ¿cierto? Pero podríamos también cambiar eso como promedio, average año, por ejemplo, para tomar el promedio de todos los años por planeta, o podríamos cambiar eso a min año, por ejemplo, para encontrar el primer año de un aterrizaje en ese planeta. Um, Así que tenemos que especificar cómo saber hacer el conteo, que usamos esta función aquí para eso. Y podemos cambiar esa función. Entonces ese conteo se hace como sobre toda la relación aterrizaje, ¿o no? Sería sobre cada grupo, de hecho. Eso sería más como, por ejemplo, sobre la primera cosa que la consulta va a hacer es sacar todos los grupos de tuplas para cada planeta único. Entonces, para Marte, por ejemplo, va a sacar un grupo de 3 tuplas. Podemos enfocarnos en Marte. Así que va a sacar como ese 3 tuplas, como un grupo. Estos 2 para Venus, Mercurio y Galileo. Y luego va a aplicar el conteo sobre cada grupo. Va a decir 1, 2, 3, 1. Y el group que estamos usando aquí dice group by planeta, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, podemos usar esta información y podemos también tener más agregaciones aquí. Podríamos hacer como el año mínimo, por ejemplo, o lo que sea. Entonces podemos usar en el resultado como a la columna, cualquier columna del group by y podemos agregar más columnas de agregación. Pero el conteo aquí se hace por grupo, es decir, como cada grupo de tuplas que tenemos aquí. Vale, perfecto. Gracias. Ok. Tomaría todos distintos. Sin el group by no tendría sentido. Simplemente quitando el group by aquí, nada más, va a dar un error, porque se mezcla como una columna normal, podemos decir, con una columna de agregación.
Pero quitando eso también, ¿sí? Entonces va a devolver como simplemente un conteo de todas las tuplas en la tabla. Eso sería como 7 en este caso. Ok. Entonces van a ver también eso en Postgres, en el lab. Van a usar GroupBy para varias preguntas. Bueno, después de haber como hecho el GroupBy, si queremos como aplicar un filtro sobre los resultados, puede ser un poco complicado, ¿sí? La forma normal de hacer un filtro sería usar where, pero el problema es que no podemos tener where después del GroupBy, ¿sí? Vamos a aplicar como el GroupBy de alguna forma después del where. Así que si queremos, por ejemplo, encontrar como los planetas cuyo aterrizaje, um, los planetas cuyo como año máximo es menor que 2000, bueno, tenemos que usar un feature que se llama halving. Y un halving es exactamente como un where, pero para los resultados de una agregación. Entonces, halving permite como aplicar condiciones sobre los resultados de la consulta, una consulta con agregación. En el caso de aplicar agregación, no podemos usar where. La única forma sería como hacer la consulta como una subconsulta y después en el select, en la consulta afuera, usar where. Pero en general eso es un poco verboso, así que una forma más fácil es usar el keyword having. Y podemos en este caso entonces encontrar como los planetas y sus conteos tal que su año máximo es menor que 2000. Año máximo de Mercurio 2015 no va a estar en los resultados. Venus sí, Marte no, 2003 y Galileo no. Entonces solo Marte o Venus va a estar en los resultados con su conteo. Venus y 2. En el halving podemos usar como expresiones de agregación diferentes a las expresiones que estamos devolviendo. Podemos hacer el filtro aquí, por ejemplo, sobre el max del año y después simplemente contar todas las tuplas en el resultado. Puede haber cosas diferentes aquí. Ok. Entonces, hay varias como formas de filtros particulares para agregaciones. Podemos, dado que tenemos un grupo de valores que podemos referenciar, tenemos having every. Eso va a decir que cada año del planeta tiene que estar en este rango entre 2000 y 2005. Entonces, tiene que tener todos sus años. Vamos a devolver los conteos para cada planeta donde cada año para ese planeta está en este rango, ¿sí? En este caso, eso sería solo Júpiter. ¿Por qué? Porque todos sus años están en el rango. En el caso de Marte, no es así, porque tiene uno que está fuera del rango y otro año que está dentro del rango, perdón. Ok, eso es every. Any como existe. Aquí tenemos como para cada o para todo. Y aquí tenemos existe. Existe un año para el planeta que esté en este rango aquí. Entonces, en este caso, vamos a tener Mercurio. No, solo tiene un año y no está en el rango. Venus, no, porque no tiene un año en el rango. La diferencia viene con Marte. Entonces, Marte sí tiene un año en el rango, así que vamos a devolver Marte con su conteo. Y Júpiter, sí tiene un año en el rango. Así que vamos a agregar Marte esta vez a los resultados. Okay. Hay dos formas de sintaxis aquí. En Postgres se usa como un bool o booleano or. No sé por qué. De hecho, la sintaxis es más intuitivo, pero
la sintaxis cambia en este caso. Ok. ¿Algunas preguntas o dudas sobre esta parte? Ok. Van a haber consultas de esta forma igual en el lab. Lo que es importante recordar, porque es algo común tener problemas con Having o intentar usar Where para filtrar como resultados de agregación. Having es un filtro, es como la versión de Where para especificar condiciones de selección, condiciones sobre agregación. Entonces, having es como el where de agregación. Cada vez que quiere como filtrar los resultados basado en un resultado de agregación, hay que pensar en usar having. Va a ser más conciso. Ok, algo bastante intuitivo es limitar los resultados. ¿Qué significa eso? Significa que solo queremos ver como, no sé, 10 resultados, por ejemplo. O hemos ordenado los planetas por año y solo queremos ver como los primeros 10 planetas, algo así. Y podemos hacer eso en SQL. Pero como mencioné al inicio, bueno, hay muchos sistemas de base de datos relacionales todos usan de alguna forma, no todos los bases de datos, pero casi todos los sistemas de base de datos usan SQL. Entonces usan el mismo lenguaje, pero puede haber diferencias entre los sistemas, aunque van a poder como usar fácilmente muchos de los sistemas aquí. Es una lista de los sistemas de base de datos más populares. Hay algunas diferencias. ¿Sí? Entonces varios sistemas pueden tener varias interpretaciones del estándar de SQL. Pero normalmente el core, como las cosas más comunes van a ser compatibles entre los sistemas. Ya vimos un ejemplo de promedio, de promediar si toma como el tipo de la entrada, si como el promedio de un entero o un conjunto de enteros va a ser un entero, un float. Eso puede variar entre los sistemas. Algo que es bastante común, un feature que varía entre los sistemas también, es como ordenar, bueno, no ordenar resultados, perdón. Ordenar está bien, voy a regresar a eso. Pero primero podemos pensar en cómo lo que vamos a hacer es devolver solo un número específico de resultados, y eso normalmente vamos a combinar con order by. Por ejemplo, podemos devolver todas las tuplas de la tabla ordenadas por año en este caso. ¿Y qué pasa si solo queremos como los primeros 5 o 3 tuplas, por ejemplo? En este caso, la sintaxis puede variar entre como los sistemas. Una versión sería como fetch first 3 rows only, sería como casi inglés. Entonces, bueno, en este caso va a devolver solo como las primeras 3 tuplas. Sí, ¿por qué tenemos nave aquí? Podemos regresar a eso aquí. ¿Por qué tenemos nave? Más que nada, no es muy importante, pero lo que quiero hacer es como ordenar por año y después de ver empates en año, ordenar por país. Lo que significa entonces es que vamos a ordenar por año y después si hay como empates, vamos a ordenar por el planeta, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué sentido tiene? Depende de lo que estamos haciendo, pero más que nada quiero como dar un ejemplo de ordenar por como 2 columnas, como ordenar por columna A y después por columna B. Si tiene mucho sentido en este contexto, no sé, pero lo que va a hacer sería como ordenar como descendente por año y después de haber empates en el año, como en este caso, va a asegurar como de tener el planeta en orden alfabético dentro de cada año.
Um, sí, semana 5 es la 4, sí. Y con limit, sí, abrimos esa sintaxis después. Entonces, espero que esté bien, esté claro aquí que uno puede tener como order by una lista de columnas y va a ser como order by A y después B y después C. Sí. Ok, entonces para devolver 3 tuplas, por ejemplo, fetch first 3 rows only. Bueno, un poco verboso, pero es la versión estándar, es lo que dice SQL que se debería usar. Pero antes de estandarizar como ese feature, los motores ya habían implementado ese feature con sintaxis diferente. Pero una sintaxis común y que se usa más en la práctica que lo que dice el estándar, de hecho, es limit. Simplemente limit 3. Y eso funciona en muchos sistemas. Entonces hace la misma cosa, simplemente una sintaxis diferente y funciona en al menos Postgres, SQLite, MySQL, ¿sí? Aunque no la versión que dice el estándar. Hay también top, y eso funciona en algunos sistemas también, y en este caso hay que ponerlo en el select, ¿sí? Top 3. Eso más asociado con SQL Server y Microsoft Access, es decir, como base de datos de Microsoft, por ejemplo. Entonces, poniendo top 3 en vez de poner limit 3 aquí, poner top 3 aquí y lo que uno quiere como devolver. Hay también row number, eso también sería como podemos sacar o agregar para cada fila un número de fila. No voy a entrar en muchos detalles porque simplemente es una versión estándar que hubo antes de 2008 que se usa también en Postgres, Oracle y todo eso. Pueden revisar eso, después no se usa mucho, pero si uno quiere tener una ID para las filas es posible también. Y después uno puede filtrar por el ID de la tupla. Si hay un empate en el orden, va a seguir 1, 2, 3, 4, 5 de todos modos. ¿Sí? Para devolver empates uno puede usar rank. Y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a agregar como el rank en términos del orden. En este caso estamos ordenando solo por año descendente, así que hay un empate aquí entre Marte y Júpiter. Y lo más importante es que en vez de como seguir 1, 2, 3, tienen 1, 2, 2. Eso se podría usar también, pero no se usa tanto en la práctica, supongo, pero se puede. De nuevo, eso viene de los SQL 2003. Ok. Aparte en general yo uso limit. No funciona en la mayoría de los casos, pero es importante tener en cuenta que no va a funcionar en todos los sistemas de base de datos y que no forma parte del estándar. También es un ejemplo de un concepto más importante que es no todos los sistemas van a usar exactamente la misma sintaxis y no van a seguir exactamente el estándar. Es un mensaje importante. Pero bueno, si queremos como después devolver en vez de como los primeros 3 resultados, por ejemplo, si queremos saltar el primer año, podemos hacer el primer año 2015, saltar como el último aterrizaje. Podemos usar offset 1 para saltar 1 y después limit 3. Entonces va a devolver como el resultado 2, 3 y 4 en la tabla. Va a saltar como 2015 y va a dar como los próximos 3 años. Eso es útil en términos de aplicaciones. Si tiene una aplicación que va a devolver que va a desplegar, no sé, 10 resultados por página. Puede empezar con limit 10 y después offset 10, limit 10, offset 20, limit 10, offset 30, limit 10 para como de alguna forma paginar o leer como los resultados en lotes de 10.
Sería una forma de hacerlo en SQL. Entonces es una versión no estándar que se usa en Postgres, SQLite, MySQL, MariaDB y base de datos así. Ok, entonces aparte del limit y todo eso, tenemos más funciones que dependen mucho del sistema particular. Podemos aplicar aritmético, por ejemplo, podemos sumar valores, restar, dividir, multiplicar, hacer módulo. Eso va a ser importante en el lab como un hint, sería como el residuo de la división. Entonces, 3%, no, perdón. 14% 3 va a dar 2, porque el residuo de la división es 2, o 5 porcentaje 2 va a dar 1, 6 porcentaje 2 va a dar 0, como el residuo de la división. Número absoluto como techo, piso, exponencial como expo power, redondeo como round o round así, eso sería como integer, eso sería como el número de lugares de precisión en la decimal, square root, raíz cuadrada, no sé cómo decirlo, pero la raíz. Y varias otras funciones que pueden depender del sistema. Entonces, un ejemplo usando como aritmético, podríamos, por ejemplo, tomar la distancia de la Tierra aquí, porque 1 es la distancia de la Tierra del Sol. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, la distancia de la Tierra haciendo a distancia -1 para cada planeta y tomar su valor absoluto, porque estamos en el mismo plano. Bueno, eso más o menos, supongo. Si estuviéramos como en una línea funcionaría, pero por supuesto la distancia cambia. Pero bueno, aquí tenemos el cálculo, distancia -1. Y tenemos la distancia de la Tierra. Entonces podemos usar como funciones para calcular los resultados también. Y estamos ordenando después por el resultado que hemos generado. También tenemos como funciones para strings, como lowercase, uppercase, convertir como un string minúscula, mayúscula. Trim va a sacar como los espacios y todos los espacios del inicio y del fin del string. Podemos sacar un substring. Eso sería con A, B. Eso sería como el string y después el integer, el índice del inicio del substring. O string integer, como string sería el índice de inicio, índice de terminar como el substring. Starts with, eso nos va a dar un booleano si A empieza con B, por ejemplo. Entonces hay más funciones también que dependen del sistema particular, pero también podemos expresar condicionales, es decir, que podemos hacer una condición, porque, bueno, podemos expresar una condición como if y después como devolver un resultado particular para eso, ¿sí? O podemos usar case también para ver condicionales. En general no son tan comunes porque en SQL hay otras formas de hacer eso, haciendo group by o haciendo condiciones de where, como mejor como evitar eso, pero a veces son convenientes, podemos aplicar condicionales. Ok, ¿algunas preguntas o dudas? Ok, yo sé que he resumido muchas cosas ya, pero son como cosas que uno va a encontrar en cada lenguaje y los detalles pueden cambiar entre los sistemas, así que no es una parte muy distinta o característica de SQL. Bueno, finalmente sí, hubo preguntas sobre qué es el valor de consultas anidadas, subconsultas y todo eso. Y la verdad es que sí, SQL tiene mucha redundancia.
Entonces tiene como varias formas de expresar la misma cosa. Y uno poder como regresar a algo, un lenguaje más simple, en la cual uno puede como expresar todas las mismas consultas, pero lo que han dicho efectivamente en SQL es que van a dar muchas formas de expresar consultas, tal que hay una forma conveniente para muchos casos. Bueno, el mensaje es que tiene mucha redundancia. ¿Y qué significa eso? Que podríamos, por ejemplo, dada una pregunta como nombres y géneros de los coautores de Liv Tyler, podríamos generar o podemos tener varias opciones para expresar la misma consulta. Podemos hacerlo usando select from where, como vimos en la última clase, mi forma preferida en general. Podemos usar como joins explícitos, así. Entonces podemos hacer un join entre como actor y los coactores de Liv Tyler aquí en esta subconsulta. Podemos sacar en el from todas las subconsultas de las cosas interesantes y después usar where. Entonces, en vez de hacer un join entre las subconsultas, podemos usar simplemente hacer from para generar todas las tablas y después usar where para expresar la condición del join. O podemos hacer una consulta anidada, tal que el nombre del actor está en la lista aquí de los coactores de Liv Tyler. Entonces pueden como revisar los casos o las consultas aquí en más detalle después, pero el punto más importante es que hay varias formas de expresar la misma consulta. ¿Y qué significa eso? También hay más opciones. Aquí tengo 4. ¿Cuál es mejor? Sí, eso es la pregunta. Bueno, entonces podemos decir mejor y más eficiente. Aquí estamos como, lo que dice esa consulta exactamente es generar como el producto cartesiano de las 3 tablas y después en ese producto cartesiano verificar estas condiciones aquí. Sí, claramente eso va a ser muy ineficiente, ¿sí? Aquí lo que está diciendo es como tomar esa tabla, después calcular esa tabla que recursivamente necesita esa tabla. Entonces sería más como calcular esta tabla aquí, después aplicar el join aquí con personaje y después aplicar el join con actor. ¿Sí? Es lo que dice esa consulta más o menos. Aquí también podemos, de alguna forma, va a surgir una forma de evaluar la consulta y aquí también. Como por ejemplo aquí, perdón, ver si calcular como los resultados de la subconsulta y después ver si el nombre está en los resultados de esa subconsulta. Entonces, ¿cuál va a ser más eficiente? Podemos hacer las consultas y ver cuánto tiempo demora. En este caso, 10 milisegundos, 9 milisegundos, 11 milisegundos, 12 milisegundos. ¿Sí? No hay diferencia. ¿Por qué? Porque hay un sistema, el sistema de base de datos va a interpretar como cada consulta y va a generar su propio plan. Va a encontrar la forma más eficiente que pueda para evaluar esa consulta. Y si han solo visto como lenguajes de programación o algo así antes, eso puede ser un poco raro porque la forma de expresar un programa o un algoritmo tiene mucho efecto en el rendimiento. Aquí es un poco diferente porque va a haber un proceso quizá casi de compilación, pero más formalmente de optimización del plan para optimizar la consulta. Y puede generar planes muy parecidos en los 4 casos, aunque la sintaxis es completamente diferente. Entonces, con respecto a la eficiencia, hay poca diferencia. Entonces, podemos hacer una consulta quizá un poco más difícil, quizá en vez de como Liv Tyler, en este caso, todos los coactores de personas con una apellido que empieza con L. Entonces, en este caso, uno va a demorar 160 milisegundos, 169, 177. Efectivamente, aquí en estas 3 consultas tenemos el mismo plan. Y en este caso, 50 milisegundos.
¿Por qué es así? Porque es más rápido en el cuarto caso, porque el motor ha elegido un plan más eficiente en este caso. No es que siempre va a generar el mismo plan para una consulta equivalente, entonces no quiero decir que la forma de expresar la consulta no tiene ningún impacto, pero hay una diferencia, pero poco predecible. Y vamos a hablar de eso después de revisar los planes de consulta para ver qué está pasando, qué está haciendo exactamente el motor detrás. Eso va a ser como otro tema. Por el momento, lo más importante es simplemente decir lo que quieren tener en los resultados. Y mi forma preferida en general sería select from where cuando es posible. El mensaje aquí es que SQL es un lenguaje declarativo donde uno dice lo que quiere y no cómo debería ser computado, ¿sí? Entonces, un usuario puede expresar la consulta de su forma, puede ser forma 1, forma 2, forma 3, forma 4, no importa. Aquí el sistema de base de datos, su trabajo es elegir como el mejor plan para eso. Y si hace su trabajo bien, debería generar, poder como encontrar el mejor plan en cada caso. Es decir, que el mejor plan va a ser el mismo plan para todas las consultas aquí, así que idealmente debería tener como un rendimiento parecido para los 4 ejemplos. Entonces, idealmente el motor puede elegir el mejor plan independiente de la expresión particular de la consulta. Ok. Eso como lo que voy a decir de hacer consultas en SQL. Así que Profe, puedo tomar preguntas, ¿sí? con lo que dijo en la última parte, eso significa que en cada forma de yo expresar una query, eh, va a calcular un plan distinto óptimo, ¿cierto? Ya sea Van, cualquiera sea la forma que yo arme mi query, que la estructure. sí, que va a generar un plan. Y en general, en este caso, el mejor plan es lo mismo, porque estamos haciendo la misma cosa, simplemente que hemos expresado la consulta de una forma diferente. Entonces, dado que el mejor plan es como el mismo para Ujú. todos, idealmente uno esperaría que el sistema va a generar el mejor plan en cada caso, es decir, el mismo plan, ¿sí? Eso como idealmente, eso es muy importante decir, porque aquí podemos ver que esta consulta hace algo diferente porque es más rápido, aunque estos tres tienen como el mismo plan, el plan aquí es diferente, entonces no tenemos el caso ideal. Y ¿por qué es así? Porque el problema de optimizar una consulta, como tener el plan óptimo, puede ser más difícil que optimizar la consulta o evaluar la consulta. Es decir, que en el tiempo que estamos gastando en encontrar como el mejor plan posible, podríamos haber evaluado la consulta 10 veces, ¿cierto? Entonces, no puede encontrar el mejor plan en cada caso. Es un proceso muy complejo, muy costoso, generar siempre el mejor plan. Así que a veces vamos a ver diferencias. Aunque la consulta dice la misma cosa, no va a generar el mismo plan. Sí, lo que yo quería saber es que si es que eso está, bueno, que dependa en este caso de que en la estructura, como lo estructuramos en la 4 fue más rápido, eso se debe netamente a que, dada como nosotros la hicimos, pudo encontrar el camino óptimo o tiene que ver más que nada con la instanciación de la query, en el sentido de como los recursos que tiene como otorgado y eso. Claro, sí. Vamos a regresar a eso después en el curso, pero aquí hay una surgencia de cómo calcular esa consulta y después ver si los resultados acá están en los resultados acá. Es decir, que inicialmente lo que el motor va a hacer es generar un plan lógico, va a representar la consulta y después va a cambiar de alguna forma la consulta de la forma que quiere hacer. Entonces puede ser que es como una semilla que va simplemente a explorar algunas opciones parecidas a la consulta y después va a parar después de haber como encontrado un plan que le gusta o después de algún tiempo.
varía mucho para cada sistema de base de datos. Es decir, como tienen más o menos el mismo sistema de planificación, pero la forma de decir o elegir planes es algo bastante complejo y puede ser diferente. Entonces, ¿por qué aquí tenemos un plan diferente? Porque va a empezar con un plan parecido a lo que exactamente dice la consulta y después va a intentar optimizar o cambiar eso para tener un plan más eficiente. Entonces, depende. Lo que importa más, lo que puedo decir es que si uno quiere entender por qué, si estuve en este caso y yo quería como saber por qué está pasando, yo puedo preguntar al motor para el plan de la consulta. Yo puedo decir al motor, dame el plan que estás usando para esa consulta. Y eso es más importante que la consulta en sí. Perfecto. Y última pregunta, ¿hay alguna especie como de recomendación o algún consenso más general en cuanto a cuando uno hace consultas más complicadas? Si es más recomendable anidar lo máximo posible, me refiero como partir el problema en la mayor, o da igual por esta elección de planes, o No, sea, la elección que va a hacer el motor. sí, yo en general es un mal ejemplo. Yo habría preferido que aquí sería como el plan óptimo. La expresión más simple de alguna forma permite al motor o generar el plan óptimo. El motor sabe mejor normalmente que el usuario haciendo las consultas porque el motor maneja como, aparte de varios algoritmos, tiene como también estadísticas de optimización, tiene estadísticas de los datos para saber cuántos resultados va a generar en cada momento. Así que la forma más simple de expresar la consulta es como para mí la mejor forma. Quizás otra persona va a decir algo diferente, quizás depende un poco del sistema, pero por defecto lo mejor es simplemente usar select from where y no usar consultas anidadas si uno puede evitar su uso. Ahora, cuando hay que usar como consultas anidadas, hay algunas cosas que no podemos hacer dentro de un where. A veces, por ejemplo, tenemos una agregación y eso como termina de alguna forma la consulta. Si tenemos una agregación, solo podemos tener una agregación por consulta. Entonces, un select sería más preciso. Entonces, si queremos hacer como un join sobre los resultados de una agregación o si queremos hacer una agregación de los resultados de una agregación, en ese caso no tenemos más opción que usar una subconsulta o usar como consultas anidadas. Pero en general mejor evitar su uso de ser posible. Y quizás en algunos como casos particulares mejor como existe una forma mejor para expresar la consulta, pero eso es un poco arbitrario y es poco predecible, así que la mejor opción es siempre expresar la consulta usando la sintaxis más simple. Gracias, profe. Ok, ¿más preguntas o dudas? Sé que he hablado mucho aquí, es una clase, mucho más que lo... Bueno, así que creo que podemos terminar la clase entonces y pasar al lab. Vamos a hacer más consultas como del mismo estilo que en SQL 1, pero esta vez con agregación y con outer joins y las cosas que han visto en la última clase. En general, esta clase es una de las clases más largas del curso, pero bueno, eso. Voy a ver si me queda algo. No, preguntas. Bueno, entonces pasaremos al Discord. Nos vemos allá.